Hola, buenos días todavía. Y bueno, vamos nosotros a conversar el tema del envase y el embalaje, situado en el mundo de la sociedad 5.0, pero digamos que de manera específica en lo que se ha denominado la industria 4.0. Vamos a hablar de un sector que es un poco más relacionado con los procesos, con la vida del diseñador de envase y embalaje. A esta industria 4.0 se le ha llamado también la cuarta revolución industrial o incluso la ciberindustria del futuro. Ayer estuvimos en una exposición muy interesante que se está llevando a cabo en el Centro Banamex, en donde ya se están mostrando programas de simulación de robótica muy interesantes que permiten mejorar la eficiencia de un proceso, y eso coordinado con el desarrollo y con la estructura de pensamiento de un diseñador y, por supuesto, aterrizado en un objeto, ¿no? En el objeto del envase. Ustedes saben que si yo mejoro la eficiencia del proceso, reduzco el costo de la operación y, bueno, hago mucho más competitivo la comercialización. Pero bueno, no es el tema. Para ubicar un poco la secuencia que ha habido y que en un momento dado nos permita tener una sensibilidad en el tiempo. Yo me voy a poner de pie porque estoy sentado. Pero si me pongo de pie, si se apaga me siento. Para tener una secuencia en el tiempo, y esto claro lo he presentado con los alumnos, podríamos decir que a finales del siglo pasado, que lo tenemos así a unos pasos atrás, nos preguntábamos entre los amigos quién tiene un teléfono celular, porque eso no era tan común, y bueno, aparecían teléfonos como estos que vemos aquí, que ya son reliquias, y hoy en día lo que nos preguntamos o lo que escuchamos que se preguntan los chicos, esta generación de millennials y todos ellos, es ¿cuál aplicación tienes o cuáles aplicaciones tienes? ¿Esto qué significa? Significa un brinco muy interesante, y eso es lo que en un momento dado se ha denominado Industria 4.0, el poder conectarme como humano con una gran cantidad de tecnologías. Para interpretar un poco más, ingresamos a este slide que nos permite identificar cuál es en un momento dado la cuarta revolución industrial. Si partimos de la base de que en el año de 1800 surge la producción basada en la mecánica y en el agua y en la energía de vapor, podríamos considerar que hay una segunda etapa, más o menos 100 años después, en donde la producción ya se lleva a cabo utilizando energía eléctrica y, por supuesto, ya tenemos fabricación en serie y podríamos empezar a hablar de eficiencia de proceso. 100 años después surge la electrónica y la informática, y empezamos a coordinar a partir de la robótica. Ya surgen los primeros esbozos de la robótica y vemos cómo la robótica empieza a mejorar también los procesos. Hoy en día, fíjense la distancia que hay entre las tres primeras etapas y la distancia que hay de la tercera a la cuarta. Ya se redujo, ya no hay 100 años de diferencia. Y ya estamos en el mundo de la digitalización y de los sistemas físicos cibernéticos, que básicamente son el principio de la propuesta que estamos haciendo aquí y que nosotros le hemos llamado envases inteligentes. Bien, para que los envases inteligentes interactúen con el ser humano, y esto, para eso el preámbulo que acabamos de mostrar ahora, pues utilizamos lo que hoy se conoce como el Internet de las Cosas o el IoT. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Pues es una manera de construir un enlace remoto que me va a permitir no solo ofrecerle el producto al consumidor,
yo como consumidor ya no me basta con tener el envase en mi mano. Yo quiero conocer un poco más. Y entonces, a través del Internet de las cosas, yo puedo proveerle a ese consumidor de servicios adicionales que sería imposible ponerlos aquí en una sola etiqueta. Para que esto suceda, previamente nosotros hacemos un ejercicio en clase en la materia de envase para diseñadores industriales y gráficos, que yo creo que debería ser para ingenieros industriales también, porque hay una conectividad muy interesante con la parte de productividad. Pero lo que primero hacemos es definimos un producto a envasar, sus características, el mercado y el perfil del consumidor. Esta es información que me parece que se lleva a cabo en muchos otros preámbulos de ejercicio, ¿no? Yo me acuerdo que está aquí mi querido profesor Fernando Schulz, pero eso, más o menos algo así hicimos alguna vez, apenas hace 40 años que me dio clases, ¿no? Los chicos van a los puntos de venta y establecen un punto de referencia, lo que hoy conocemos como el benchmarking o el compararnos con lo que ya existe, y esas muestras las toman como elemento importante, porque finalmente es lo que hoy en día el consumidor tiene como alternativa de solución a una necesidad, ¿no? Entonces, lo que yo voy a construirles es una alternativa nueva, y a partir de que conozco al consumidor, pues voy a promover que esa alternativa nueva que yo le ofrezco la prefiera por encima de todas las que ya tiene, ¿no? Es decir, no le voy a dar algo completamente nuevo, pero sí le voy a dar algo que es mejor y que cumple mejor con su expectativa, ¿no? Hacemos una sesión de bocetos en la que se reúnen todos los chicos, pero cada uno está haciendo una propuesta individual, y después ellos la presentan, entre ellos mismos se las presentan utilizando los puntos de referencia que ya vimos. Esos nosotros los damos, es decir, no es tan libre, no se trata de hacer el envase para un piano y para otras cosas, hacemos que se metan en un esquema en el que podamos tener competitividad entre ellos y además que se pueda dar el ejercicio, ¿no? Es decir, nos limitamos a los productos denominados de consumo popular, los que encontramos en el súper. Ellos los presentan y después los convierten en un post-it, hacen una síntesis de eso que ya presentaron entre ellos, y después llevan a cabo un proceso de votación. Y las más votadas las resuelven ya en grupos pequeños de 3 o 4 integrantes, y esos grupos llegan a estas conclusiones, hacen un dibujo en donde aparecen rasgos de funcionalidad, ergonomía, estética, etcétera, esa parte que todos conocemos. Hacemos un pequeño modelo volumétrico en donde haya una breve simulación de lo que es el material final, los colores, e incluso agregamos ya la parte gráfica. Con esa información nos vamos a ver cuáles son las aplicaciones de los conceptos denominados y ubicados en lo que hoy se conoce como la industria 4.0, la cuarta revolución industrial o la ciberindustria del futuro, que son 3 términos con el que hoy en día el sector industrial lo está denominando. Todos conocemos esto, esta es una forma de comunicación, el código de barras, los códigos de alta definición que me ofrecen información como la fecha de caducidad, que es algo muy importante, y hoy en día ya podemos ver en muchos envases, en las etiquetas, los denominados códigos QR o data matrix, con los que yo empiezo a tener una comunicación adicional con el consumidor, y entonces empiezo a convertir esa propuesta de envase, que era un envase estático, en un envase que ahora nosotros estamos llamando un envase inteligente. Surge la realidad aumentada y con ella empiezo a tener una comunicación más amplia y le doy información incluso a los consumidores internos, a los primeros clientes. Por ejemplo, en la parte derecha superior están los paletajes, el cómo armar
el cómo armar la estiba para que el almacenamiento sea el más adecuado, para que yo pueda transportarlos de una manera segura. Y entonces toda esa información tendría yo que darle una carpeta, todo un catálogo, pero se lo doy a partir de que el interlocutor tenga un teléfono celular y una aplicación como lo que acabamos de ver, ¿no? Vamos a mostrarles un video que dura un par de minutos, en el que vamos a poder visualizar el alcance que esto puede tener y que por supuesto está en la creatividad del alumno. Y no solo en su creatividad, sino cuáles son las interconexiones que yo quiero tener con mi consumidor. ¿Qué le quiero dar? Y claro, va a ir en función de cada uno de los productos envasados. Cada uno de los productos envasados tiene diferentes necesidades. Si yo soy un diabético y estoy comprando una insulina que está en una ampolleta de estas dimensiones, ahí no le puedo poner todo un catálogo de instrucciones, de recomendaciones, pero sí le puedo poner un código de realidad aumentada y le puedo agregar un catálogo de recomendaciones, de cuidados, etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy específico de cada producto. Por ejemplo, esta es la salsa, la Heinz, la ketchup. Y observen que el consumidor está buscando en este momento opciones de cómo preparar otros alimentos. Y entonces, fíjense, ahí hay todo un catálogo que yo no se lo podría incluir en la etiqueta. Sería muy costoso, sería pues inoperante, ¿no? Incluso le puedo poner un video, observen, le puedo poner un video donde aparece una chef que le dice cómo preparar esa receta que ya él seleccionó. Y además ese video él lo puede bajar. Entonces me convierto en un interlocutor con él y el consumidor empieza a tener una comunicación adicional, una comunicación que hoy no tiene y que el envase, al convertirse en un envase inteligente, pues le empieza a proveer. Bien, también surge lo que se conoce como la comunicación por cercanía, que es muy parecida a la realidad aumentada, solo que es una información a veces más escueta, es un catálogo que aparece nada más en la pantalla. Y bueno, les vamos a mostrar un video más, es muy rápido. ¿Qué más puedo hacer con la realidad aumentada? Pues puedo, por ejemplo, construir la idea de un juego y con esto motivar a que ciertos mercados, por ejemplo en este caso el de los niños, se vean interesados, ¿no? Y cosas que hoy yo no le puedo poner, no le puedo agregar un disco ni le puedo agregar información adicional. Bueno, le puedo hacer partícipe al niño de ciertos juegos. Por ejemplo, el niño se pone los anteojos, observa la imagen que viene en el empaque de la hamburguesa, lo que se conoce como la cajita feliz, y ahí él se refleja y en ese momento empieza una conectividad que le permite al niño jugar a que se está poniendo una máscara, ¿no? O algo parecido. Dentro del tema de los envases inteligentes y la industria 4.0, también contamos con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia no es nueva, lo que es nuevo es que ya la nanotecnología nos permite tener etiquetas de menores dimensiones, pero sigue siendo muy cara. ¿Esto qué significa? Que solo la vamos a usar en ciertos productos que lo ameriten o que lo requieran. Por ejemplo, hay productos que requieren de trazabilidad. La trazabilidad es el conocer quién la compró, cuándo la compró, y en dónde la tiene físicamente, porque puede ser que se dé un caso de lo que se conoce como recall, que es ir por los productos por razones varias, por contaminaciones o por cualquier otra razón, y entonces hay productos como alimentos que son muy sofisticados o como medicamentos que lo podrían utilizar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta propuesta? No solo la creatividad del alumno que
que ahora ya no va a llegar solamente al modelo volumétrico, sino que va a cruzar la frontera de la conectividad, de la comunicación con el consumidor, y entonces vamos a pensar qué más le puedo ofrecer. Por supuesto, el tema de la trazabilidad. Ya hay envases que te muestran la frescura a través de cambios de color, códigos de color, y bueno, por supuesto, las recetas y los modos de preparar. Ya estamos en tiempo de preguntas. 5 minutos más. Bueno, voy a poner, este es un video que dura un par de minutos, lo voy a cortar a la mitad, solo para que vean lo que se está haciendo. Este es un... Provocarán que cuando el mundo se acabe algún día, aún ellos resistan sin caducar un yogur junto a una piscina. Bueno, este es un laboratorio que está en Barcelona. No se oye el sonido, no llega hasta ustedes, pero es un laboratorio que está incluyendo en los sustratos ciertos componentes adicionales. Gracias. No lo suma, es que ya no. Ahí está. Ya sé. Bueno, se acabaron los 5 minutos, pero lo que yo quería mostrarles es que existen desarrollos de envases que ya son completamente biodegradables. Incluso teníamos otro video de un laboratorio que ya está trabajando en Chile, y este que está trabajando en Barcelona, que están ofreciendo estructuras que son ya completamente comestibles. Entonces, este siguiente video que bueno, ya no se puede observar porque hubo una falla técnica, nos permite visualizar que la creatividad puede llegar hasta allá. Yo puedo tener un envase ya completamente comestible. Esta es una esfera que contiene agua y que está prevista, por ejemplo, para ponerle en las mesas de los maratones, para que el maratonista tome una esfera, se la meta a la boca y se come todo, el envase, y además se toma el agua, ¿no? Bueno, quería hablarles un poco sobre la robótica, pero será en los próximos 20 minutos que me den en alguna otra ocasión. Bueno, pues gracias por su atención.